No creo que a este mundo no le quede esperanza, aún con guardianes oscuros y una granada que avanza a destruir el anillo de la globalización. Y surgirá un orden nuevo en nombre de la tradición. No podréis parar a quien no se rinde y tiene un alma impávida y rebelde. No cabe esperar detenernos fácilmente, porque somos como el viento, como el viento. Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Un Faro en la Niebla. El programa que tengo el placer de dirigir es un programa que trata abiertamente y sin pelos en la lengua sobre los problemas que adolecen a nuestra vieja patria, y más concretamente a los ciudadanos de nuestra región. Pero para este programa de hoy voy a abandonar la línea que se pretende seguir, para abordar un tema que directamente no es un tema político, pero tiene un trasfondo que sí lo es. Quizá, para muchos de ustedes, si les hablo del expolio del archivo de Salamanca, no tengan conocimiento de absolutamente de nada. Pero para eso estamos nosotros, el equipo de Un Faro en la Niebla, para dar la voz a los que pretenden silenciar. Y para explicarnos qué es, desde cuándo y cuál es la situación a día de hoy de este peliagudo asunto, contamos con una persona que ha conseguido, gracias a su tesón, que los que querían saltarse la ley a torera, aquellos acostumbrados a la impunidad, se hayan encontrado con un grano que les impide sentarse cómodamente. Esta persona es Policarpo Sánchez, nacido en Salamanca y licenciado en Derecho, que es, a su vez, presidente de la asociación Salvar el Archivo de Salamanca. Bienvenido y buenas tardes, Policarpo. Buenas tardes. Y para entrevistarle en el día de hoy tenemos a Sinforiano Bezanilla, presidente de la Asociación Cultural Alfonso I. Buenas tardes y bienvenido, Sinforiano. Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes de Un Faro en la Niebla. Pues sin más dilación les voy a dejar con ellos, ya que tienen muchas cosas que decir, que hablar y sobre todo muchas cosas que dejar claras acerca de cómo ha sido el expolio que el nacionalismo catalán ha llevado a cabo en Salamanca, en un archivo que es de todos los españoles. Buenas tardes, Policarpo. Sé bienvenido a esta que es tu casa. Estamos muy contentos de que estés con nosotros aquí en Santander un día como hoy. Y si te parece, permíteme que empecemos por el final. Este miércoles pasado tuviste una reunión con los representantes de la Generalidad catalana. ¿Qué sacaste en claro de esa reunión y cuáles son los siguientes pasos a dar en defensa de nuestro patrimonio depositado en Salamanca? Bueno, lo primero, igualmente para mí es un placer estar esta tarde con vosotros, es un honor. Y contestando a tu pregunta, pues efectivamente hace poco más de 48 horas me reuní con la Generalidad de Cataluña, con el máximo responsable de la cultura del gobierno catalán. Además, estaba mandatado por el propio presidente Puigdemont. Era como si me sentara con el presidente Puigdemont, porque tenía este señor, había delegado el presidente catalán en este señor para que se reuniera conmigo y tomara los acuerdos que fueran necesarios. A veces desde lejos, desde Santander, desde Salamanca, cuando se escucha, hablamos de independentistas, separatistas, a lo mejor a veces nos queda un poco lejos. Yo tuve la oportunidad hace solo 48 horas de mirar a los ojos, de reunirme durante más de hora y media, cara a cara, con un separatista. Es el más alto responsable del gobierno catalán en el área de cultura y militante de Esquerra Republicana de Cataluña. Y vi lo que son. Personas que no cumplen las leyes, siempre que esas leyes no les beneficien a ellos, que no acatan las sentencias judiciales, siempre que esas sentencias no les beneficien a ellos, que no respetan el Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho emana de la voluntad de todos los españoles. Me dijo algo que no podía imaginar. Yo iba a tratar con él, bueno, qué documentos tienen ilegalmente en su poder, porque hubo una ley, me imagino que luego lo trataremos, que autorizó el traslado de los documentos catalanes, solo de los catalanes, no del resto de los españoles, desde Salamanca, desde el Archivo Nacional hasta Cataluña, pero se llevaron de todos, documentación de toda España. Entonces le dije, primera pelea a la razón, que cumplieran las leyes y que las leyes no les autorizaba apropiarse indebidamente de la documentación de otras partes del territorio español.
Apelé al cumplimiento de sentencias judiciales que le obligan a devolver esa documentación. No había manera. Es decir, apelando a su cabeza, a su razón, no había manera, porque ideológicamente no podía respetar lo que significaba, en definitiva, el Archivo de Salamanca, que es España, que es la unidad de España. Entonces, hizo una estrategia sobre la marcha en la reunión. Apelé a su corazón. Hablé de familias de toda España, de Valencia, de Alicante, de Madrid, de Santander, luego voy a hablar de esto, de Salamanca, de Galicia, de Asturias, de toda España, le transmití que estaba haciéndoles sufrir, que la Generalidad de Cataluña estaba haciendo sufrir a familias de toda España, le estaban ocasionando dolor por tener sus documentos donde esas familias no los querían tener en manos de la Generalidad separatista dirigida por Puigdemont. Y me contestó algo terrible que define, por eso empezó a decir ¿qué son estos separatistas? Cuando a lo mejor desde lejos no nos hacemos idea, mirándola a la cara, cuando le hablé del dolor que estaban produciendo a familias de toda España, me contestó lo que nunca me podía imaginar. Que le daba completamente igual ese dolor, que no le importaba, porque lo único importante para ellos era que el archivo de Salamanca desapareciera. Su objetivo era destruir el archivo de Salamanca. Dicho eso, como se pueden imaginar todos los oyentes, era imposible llegar a un acuerdo. Cuando dos partes se reúnen y una no quiere llegar a un acuerdo, ya puedes poner buena voluntad. Le ofrecí un acuerdo, pactos, con el objetivo de aliviar el sufrimiento de familias de toda España. Fue imposible. Su único objetivo era destruir el archivo de Salamanca, porque significa destruir España, y apropiarse lo que no les pertenece. Curiosamente, quieren independizarse de España, pero llevándose su patrimonio. Qué curioso. Volvamos al principio. Habrá gente que no sepa qué es el archivo de Salamanca, realmente. Para esa gente, para la gente que desconoce qué forma parte de eso que conocemos como Archivo de Salamanca, que es, como has dicho, archivo de todos los españoles, ¿qué fondos contiene? ¿Y cuál es, o mejor dicho, cuál era, hasta que llegaron los catalanes como elefante en cacharrería, la magnitud de dicho archivo? Sí, vamos a imaginar, porque a lo mejor eso, como decías bien en la presentación, el archivo de Salamanca para muchas personas le puede resultar algo que oye pues por primera vez o que no tiene un conocimiento muy profundo de ello, que se imaginen los oyentes el Museo del Prado. Porque todos lo conocen, o si no lo han visitado, seguro que lo conocen. Y que popularmente, en vez de Museo del Prado, desde siempre se le hubiera empezado a llamar, como está en Madrid, el Museo de Madrid. Bueno, pues sabemos que no sería el Museo de la Ciudad de Madrid, es un museo estatal, propiedad de todos los españoles. Bueno, pues eso mismo, llevado a la temática de los archivos, eso es lo que es el Archivo de Salamanca. No es un archivo de la Ciudad de Salamanca, sino que fue popularmente conocido así porque está en la Ciudad de Salamanca. Pero podía haber estado en Santander, o en Bilbao, o en Madrid, o en Valencia, o en Barcelona. Es un archivo estatal, es un archivo, por lo tanto, propiedad de todos los españoles, y lo que en él ocurra afecta por igual a un santanderino, que a un salmantino, que a un murciano, porque pertenece por igual a todos los españoles. Me preguntabas, ¿qué contiene ese archivo? Conserva la memoria del pueblo español. El archivo de Salamanca conserva, todos los archivos conservan la memoria de los pueblos. El archivo que se imaginen los oyentes, en un archivo parroquial están las actas de bautismo, las partidas de bautismo, por ejemplo. Las necesitamos para casarnos, por ejemplo, que vean la importancia que puede tener un archivo para cosas básicas en nuestra vida. ¿Qué es lo que conservaba el archivo de Salamanca? La memoria del pueblo español de una etapa muy determinada de su historia. La Guerra Civil Española. Un hecho doloroso, pero que forma parte de nuestra historia, de nuestras vivencias, de nuestra historia como pueblo, que es España. Una guerra civil que no fue ni mucho menos de españoles contra catalanes, sino fue entre españoles en toda España. Para conocerla, qué había ocurrido exactamente en ese periodo de nuestra historia durante la Guerra Civil Española, para eso existe ese archivo. Para que cualquier persona, no hace falta ser un erudito, un investigador, un científico, para que cualquier persona que tenga incluso solo curiosidad, tiene acceso libre con su solo carnet de identidad
para tener acceso, para poder tocar los documentos de la historia de España, para conocer realmente qué ocurrió durante ese periodo tan trágico, pero que forma parte de nuestra historia, de la historia del pueblo español. Eso es lo que es el Archivo de Salamanca y lo que conserva. ¿Por qué Cataluña fijó sus garras en el Archivo de Salamanca? Pues porque la historia que ellos están inventando, la historia que están manipulando para justificar su proclamación de independencia, no se correspondía con los hechos, no se correspondía con la verdad que atestiguan esos documentos que conserva el Archivo de Salamanca. Tenían que manipular la historia, tenían que cambiarla a su propio beneficio para justificar lo que nunca ha existido, un país catalán. Bueno, pues por eso se entienden ahora quizás mejor los oyentes lo que decía sobre qué nos dijo este político, alto político del gobierno catalán hace 48 horas. Lo que quiero es destruir el Archivo de Salamanca. Lo que quiere es destruir la unidad de España, romper nuestra nación. ¿Cómo? Partiendo, destruyendo el lugar donde se conservan los documentos que acreditan realmente cómo ha sido la historia de nuestra nación, de nuestro país. Por otro lado, Zapatero tenía un motivo, bueno, quizás tenía dos motivos para promover el expolio del Archivo de Salamanca. El primero, pues el odio atávico que la izquierda española, y Zapatero en particular, ha tenido siempre a España y a sus tradiciones. Y por otro, el hecho de que lo tomara como moneda de cambio para poder ocupar la presidencia del gobierno y ofrecerlo como pago a los independentistas catalanes, que fueron los que exigieron ese acceso al archivo para poder llevarse todo lo que en gana les haya venido. Una vez dicho esto, te preguntaría, ¿ha tomado el gobierno posterior alguna medida para paliar el daño que se ha hecho? Sí, lo has dicho muy bien. En el año 2004, Zapatero gana las elecciones generales, pero no consigue mayoría absoluta. Entonces, él hace cuentas y, sumando diputados de diferentes partidos políticos de izquierda, no le da suficiente para poder ser investido presidente del gobierno. Solo lo puede conseguir si suma los votos de Esquerra Republicana de Cataluña. Entonces, Esquerra Republicana de Cataluña, que tiene ese objetivo, esa fijación contra el Archivo de Salamanca por lo que representa, le pone sobre la mesa varios puntos a cambio de los que le va a apoyar como presidente del gobierno. Uno de esos puntos es el Archivo de Salamanca. Por eso no estamos ante un tema menor. Para un pacto de gobierno se pone sobre la mesa el Archivo de Salamanca. Zapatero lo único que quiere es ser presidente del gobierno y acepta todo lo que le pide, lo que le exige Esquerra Republicana, lo que le exigen los independentistas, los separatistas. Se convierte la historia de España, la cultura de España, en moneda de cambio, a cambio de la ambición política de José Luis Rodríguez Zapatero, a cambio de los intereses del Partido Socialista Obrero Español, se mercadea con lo que no era suyo, porque era propiedad de todos los españoles. Ellos eran meros gestores. Y se lo entrega, y acepta el pacto. Eso provoca, un año después, en el año 2005, que se aprueba una ley que se redacta desde Cataluña, se lo dan, queremos esto, para separar la documentación de los catalanes de la del resto de los españoles. Con lo que lleva pasando los últimos años, se entiende muy bien. No queremos ser españoles y por lo tanto no queremos tener nuestros documentos junto a los de los demás españoles. Volviendo al ejemplo del Museo del Prado, es como si se pacta para ser Zapatero presidente del gobierno. Queremos que lleves a Barcelona todos los cuadros de pintores catalanes, no los queremos en el Prado, que eso hay con el resto de pintores españoles y de otros lugares, lo queremos solo nosotros, los catalanes, en Cataluña. Lo consiguen con esa mayoría que han pactado y se empieza un proceso de traslados. Hay hasta 7 envíos a lo largo de los años de los documentos. En teoría solo tenían que ser los catalanes, pero luego vamos a ver que como era un pacto político, no era un pacto para hacer ninguna justicia, como han intentado vender los separatistas, ninguna reparación histórica. Metieron la mano donde quisieron y se llevaron cuanto quisieron.
y se llevaron los documentos de catalanes y de otros muchos lugares de España. El Partido Popular hizo campaña con eso, hizo un gran ariete contra el gobierno de Zapatero, con toda la razón, por intentar destruir un archivo nacional, por consentirlo. Y en estas, bueno, eso supuso, por ejemplo, en Salamanca, el quedar decapitado por completo el Partido Socialista. Yo no sé si aquí en Santander se llegó a escuchar una famosa frase de Jesús Caldera, que fue ministro de Trabajo con Zapatero, que es de la provincia de Salamanca, dijo: no saldrá ningún papel por encima de mi cadáver. Hasta que se lo mandaron de Madrid y los papeles salieron sí o sí. Entonces, el Partido Popular, evidentemente, y con toda la razón y con justicia, movilizó a la opinión pública, sacó a la gente a manifestaciones, hizo una gran movilización para que eso no se produjese. Pero como había una ley aprobada en el Parlamento con esa mayoría, pues no pudo evitarlo y los documentos acabaron en Cataluña. Gana el Partido Popular en el año 2011 con mayoría absoluta y claro, dijimos, bueno, esta barbaridad se va a corregir. No solo no se corrigió, no solo miraron para otro lado, qué ignominia, porque dices, bueno, es que en Zapatero, como bien decías, es que le iba en su ADN, que tenía auténtico odio, quería que solo se acordase las personas de hoy día de una parte de la historia de España, no de otra parte de los que combatieron en esa terrible guerra civil. Bueno, tenía unos motivos personales de odio hacia una parte de los españoles, pero dices, hombre, Rajoy, ¿cómo no ha cumplido cuando tenía incluso eso, mayoría absoluta para revertir las maldades hechas por Zapatero? No solo no lo hizo, sino que durante su gobierno, en diciembre del año 2014, envió nuevamente documentos del archivo de Salamanca a Cataluña. Así, continuó el expolio gobernando el Partido Popular. Y es entonces cuando nace la asociación Salvar el Archivo de Salamanca. ¿Cómo nace esta asociación? Y sobre todo, ¿por qué y para qué nace esta asociación? Vimos eso, que a quien correspondía tomar medidas no lo estaba haciendo. Yo me reuní con altos cargos del Partido Popular, le dije, pero ¿cómo estáis haciendo esta fechoría? Insisto, en el PSOE me lo esperaba, en vosotros no, estáis traicionando a vuestros propios votantes, que muchos han votado por ese tema porque eran tremendamente sensibles a ello. Les estáis traicionando. Zapatero no era un traidor, estaba haciendo lo que él creía, lo que él pensaba justo. Rajoy estaba traicionando a sus propios votantes. Entonces, ¿cómo? Bueno, decía eso, me reuní con dirigentes del Partido Popular, dije, pero ¿cómo es lo que decís en la oposición? Estáis haciendo lo contrario cuando tenéis una mayoría absoluta para gobernar con plena legitimidad de una mayoría abrumadora de españoles. Y me contestaron, es que le creamos un problema a Rajoy con Cataluña, mejor no tocar ese tema, lo dejamos como está. Era un tema tan importante, insisto, los documentos que acreditaban cómo había sido la historia de España, no como nos la querían contar, sino como realmente había sido, los que certificaban, y un patrimonio cultural tan rico. Bueno, pues el papel que no estaban dispuestos a hacer las instituciones, principalmente el Ministerio de Cultura, pues lo teníamos que asumir ciudadanos de a pie, que nos organizamos y creamos una modestísima asociación que se llama Asociación Salvar el Archivo de Salamanca. Nació en marzo de 2014 y aquí seguimos paso a paso siendo la auténtica mosca cojonera del gobierno catalán. Tanto es así que ahora esos que nos decían, los que miraban para otro lado, ahora quieren salir con nosotros en las fotos, nos apoyan, se reúnen, firman manifiestos, porque han visto que cuando se quiere se puede. Estamos consiguiendo logros inimaginables, y si lo estamos consiguiendo personas de a pie, sin ningún tipo de respaldo económico, con poquísimas, sin ayudas, ¿qué no se podría haber conseguido desde el gobierno de la nación? Habrían devuelto todo. Seguramente porque estamos ante la enésima entrega de Mariano Rajoy y del Partido Popular a la izquierda y a los nacionalistas de este país. Una vez que los funcionarios catalanes asaltan el archivo de Salamanca, ¿se ha podido controlar de alguna manera la salida de documentos? Quiero decir, ¿hay funcionarios del Ministerio controlando qué ven los funcionarios de la Generalidad,
qué es lo que deciden que se pueden llevar, qué es lo que se llevan realmente. No, y lo digo de muy buena tinta porque lo viví en primera persona. Aunque licenciado en Derecho desde hace 18 años, durante 18 años trabajé en ese archivo como investigador. Y estuve codo con codo durante años con esos técnicos, con esas personas que contrató la Generalidad de Cataluña para seleccionar qué documentos trasladaban hasta Barcelona. Y fui eso testigo en primera persona de que los controles mínimos exigibles, hablamos del patrimonio documental español, el patrimonio histórico español, los controles rigurosos, científicos que tenían que haber sido, qué documento cumple la ley, cuál no, saltaron por los aires, no se siguieron. ¿Por qué? Porque era un acuerdo político. Se trataba de contentar a los separatistas catalanes, llevándose lo que quisieran. Y así lo hicieron. Y así lo hicieron. Los funcionarios del archivo, la mayor parte, yo empecé a denunciar lo que estaba pasando. Dije, esto es una cosa gravísima, no se está cumpliendo. Ya nos puede eso gustar o no gustar la ley de lo que es romper un archivo nacional, pero al menos si existe esa ley que se cumpla bien. No se pueden llevar el patrimonio español como si fueran cajas de manzanas. Se llevaron los documentos de la historia de España al peso, como si fueran cajas de manzanas. Se llevaron lo que les dio la gana. Y los funcionarios del archivo lo que me decían es, mira, son órdenes de los políticos, no me voy a jugar el pan de mis hijos, a mí me mandan trasladar esta caja, meto los papeles y que se lo lleven. Entonces no hubo ningún control, se llevaron lo que quisieron, sin control, sin rigor, y ocurrió lo que ocurrió, que se llevó lo suyo y lo de los demás. Quizá esto entronque un poco con lo que acabas de decir. Pero me gustaría saber si tú conoces cuál ha sido el modus operandi de los enviados por la Generalidad para elegir, para apoderarse y para transportar los documentos expoliados. Quiero decir, ¿es tan fácil o ha sido tan fácil como cargar papel al peso? ¿O han venido a buscar algo más? ¿Ha habido algún motivo, alguna directriz para buscar documentos que, aunque no tuvieran que ver con Cataluña, podrían ser interesantes para ellos, bien para mostrarlos o bien para esconderlos? Sí, digamos, hay culpas en Madrid y hay culpas en Barcelona. Las culpas de Madrid es dejarles hacer lo que quisieran. Terminando de contestar a tu anterior pregunta, no hubo registro, no se hizo inventario de lo que se trasladaba a Barcelona. Es gravísimo. Hablamos, ojo, de más de 1 millón de documentos. El valor se ha establecido por empresas de seguros que hacían los traslados por transporte de carretera, en camionetas, en miles de millones de euros el valor de lo entregado a la Generalidad separatista de Artur Mas entonces, de Puigdemont ahora. Por parte del Ministerio de Cultura la culpa fue esa, sin control, sin rigor y sin ni siquiera hacer inventario, hacer un registro de lo que se trasladaba. El objetivo de Madrid era contentar a los separatistas. Objetivo de la Generalitat de Cataluña, tu pregunta. En Cataluña ocurren cosas muy graves durante la Guerra Civil Española. Se expropian los bienes de todas las personas que se oponen al Frente Popular, todas las personas que ellos catalogan desde el centro hasta la derecha, todas las personas que ellos entendían como los enemigos, les expropian todos sus bienes, acaban con sus vidas. Había registros pormenorizados de fusilados en Barcelona por parte del Frente Popular. Había registros de cada piso de Barcelona que había sido incautado sin ningún tipo de compensación a las familias. Se quedaban sin la vida de los familiares y sin dónde incluso resguardarse bajo techo. Les quitaron todo. Entre esos documentos de Salamanca estaban todas esas pruebas, todo lo que se incautó por parte del Frente Popular a toda aquella persona que se oponía a sus objetivos políticos. La Generalitat de Cataluña buscó, ahí sí que hizo una búsqueda exhaustiva de todos aquellos documentos que podían perjudicar a lo que era lo que ellos quisieran, la utópica historia de Cataluña, de fantásticas personas, fantásticos demócratas. Hicieron una búsqueda especial sobre la documentación para ocultar delitos contra la vida y contra las propiedades de las personas. Sí, supongo que necesitan para fabricar su mentira enterrar la verdad o destruir la verdad.
Pasamos a otra cosa. Algunos casos han podido conocerse, sobre todo después de las sentencias que en los tribunales han dejado claro que ha habido negligencia. Que ha habido negligencia en el mejor de los casos y probablemente mala fe en la mayoría de ellos. ¿Puedes citarnos alguno de estos casos peculiares de documentos que no pertenecen a Cataluña, ni tienen relación con Cataluña y que ahora están secuestrados por la Generalidad? Un empleado de los ferrocarriles de Santander, por ejemplo. Una persona que nació, vivió, murió, se casó, tuvo hijos, murió en Santander, que nunca pisó en su vida Cataluña. Antes no era tan fácil como ahora viajar de unos sitios a otros, podían ser interminables los viajes. Una persona que hizo toda su vida, nació, vivió y murió en Santander, trabajaba en la construcción de las vías férreas en Santander, por ejemplo. La documentación de algo tan catalán como la Puerta del Sol de Madrid. La documentación del relojero de la Puerta del Sol de Madrid se trasladó a Cataluña. Localicé a su hijo. La primera vez que le dije, ¿tú sabes que la documentación de tu padre se la han llevado a Cataluña? Dijo, primera noticia, dice, pero además, ¿qué tiene que ver mi padre con Cataluña? Si no llegó nunca a pisar, ni siquiera... Qué pena, ni siquiera llegó nunca a pisar Cataluña, le hubiera gustado, ni siquiera llegó ni de vacaciones. La documentación del relojero de la Puerta del Sol de Madrid convertida en documentación catalana. Un labrador de Albacete, un sastre de Valencia, un agricultor de Huesca. Bueno, documentación de 23 provincias españolas que no forman parte de la actual comunidad autónoma de Cataluña, trasladada ilegalmente por esa falta de control del Ministerio y por esa ambición de llevarse todo lo que pudieron los separatistas. Vamos a hacer un pequeño receso. Os dejo con una canción de Mar Arrós que lleva por título Inconformista. En breve continuaremos con la entrevista a Policarpo Sánchez. Distinto, habría
Tras estos minutos musicales, retomamos la entrevista a Policarpo Sánchez, presidente de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca. Bien, nos hablabas de tu relación con los funcionarios del Archivo de Salamanca. Pero ¿cuál ha sido tu relación con los responsables políticos en tu tarea de investigación y de denuncia? ¿Has recibido colaboración por parte de las instituciones, de todas de las instituciones o de alguna de ellas? Sí. Mi vida cambió cuando se me ocurrió por primera vez denunciar lo que estaba ocurriendo. Algo tan sencillo como, oigan, señores, que es que no se está cumpliendo la ley. La ley solo habla de documentos catalanes y se están llevando todo. Yo lo puse en conocimiento de la persona que en Madrid lleva todo el tema de los archivos estatales en España, el máximo responsable de los archivos estatales. Lo nombró Zapatero en el año 2008. A fecha de hoy sigue siendo la misma persona. Cambió el gobierno y, sin embargo, él continuó en el cargo. No cambió nada la política de un gobierno con el otro. Entonces el trato con él había sido excelente, tenía una valoración mía profesional excelente hasta ese momento. Se me encargaban trabajos, he hecho trabajos sobre la historia del cine en la Guerra Civil Española. Nadie me podía acusar de anticatalán. Escribí hasta una historia del Fútbol Club Barcelona y hasta en la revista oficial del Fútbol Club Barcelona, que se llama Barça, que tiene una tirada enorme, lo reparten a todos los socios, que son muchísimos. Creo que repartieron 150.000 ejemplares con el trabajo que yo había hecho sobre la historia del Fútbol Club Barcelona. Es decir, nadie me podía incluso atacar, es que ya tienes mala fe porque son catalanes. No, en absoluto. Bueno, todas esas personas que tanto me encargaban trabajos de investigación sobre lo que había ocurrido en España en ese periodo de la Guerra Civil Española, me valoraban profesionalmente. Cuando por primera vez hago unas declaraciones públicas, yo primero intenté durante 2-3 años, dirigía cartas al Ministerio, me comunicaba de forma interna, ponía quejas sobre lo que estaba ocurriendo y veía que iban directamente a la papelera. La situación, eso ya me empezó a complicar la vida en el archivo. Había entonces una directora del archivo que pasó de ser excelente compañera a cada mañana, yo en mi portátil pequeñito trabajando en una mesa de investigador, se me ponía a mis espaldas durante horas y no se movía para ver qué escribía. Eso es acoso laboral. Y lo denuncié para no causar males mayores por la vía interna, una queja a este señor, al máximo responsable de los archivos en España, en el Ministerio de Cultura. Además le decía, ha quedado grabado en cámaras. Yo de buena fe diciendo, bueno, me van a ayudar. Ha quedado grabada en cámaras. Yo sé que a los 15 días se borran las cintas y se vuelven a grabar sobre ellas. Dense prisa para que vean que es cierto los hechos que estoy denunciando. Hasta hoy. Cuando vi que se llevaban lo que querían los separatistas catalanes, aparte de que porque querían, sino porque nadie se lo impedía, hice mi primera denuncia pública con la intención de a ver si así, con la presión de los medios de comunicación, conseguíamos hacer más fuerza que con las cartas que veía que lo único que me creaban es problemas y no se conseguía nada, se seguían llevando todo lo que querían. La primera vez que hice una declaración en un periódico de Salamanca, al día siguiente me llamó este señor en Madrid. Se llama Severiano Hernández. Su cargo es subdirector general de los archivos estatales, para que todo el mundo nos entienda, el que manda en España sobre los archivos. Antiguo militante del Partido Comunista, cuando gobierna Zapatero se pasa al PSOE, y ahora con el Partido Popular no se sabe lo que es, pero continúa en el cargo. Me llamó, recibir una llamada de él es cosa, no llama a cualquier persona, el máximo responsable de los archivos en España. Y me dijo, Policarpo, una sola denuncia más que hagas y te vas a la calle. Supongo que le salió la vena stalinista. Es una persona stalinista. Yo hago un poco la broma de que, gobierna Podemos y lo van a ascender a ministro de Cultura. Porque ha hecho méritos sobrados. Todas sus acciones, todos sus hechos en el ministerio es lo que yo diga. No admite,
se forjó en los años 70 dentro del Partido Comunista y sigue actuando como tal. Entonces hice una segunda declaración, dije, a mí no me hace poner de rodillas nadie cuando lo único que estoy pidiendo es que se cumpla la ley. No estoy pidiendo ninguna barbaridad, solo estoy pidiendo que se cumpla la ley correctamente. No me gusta que se lleven, que rompan un archivo nacional, pero bueno, sí que romperlo porque hay una ley que han hecho los políticos, al menos que se cumpla bien. Y la segunda vez que hice la declaración, cumplió su palabra, me echaron del archivo. Me echaron del archivo. Las amenazas llevadas a la realidad con lo que supone de problemas a una persona que tiene que seguir pagando las facturas como cualquier otra persona de su casa, del agua que le va a seguir llegando, del gas, etcétera. Podría haber sido peor. Te podrían haber mandado una camioneta de orden público para que prestaras una declaración. Sabía que decía la verdad. Si he podido llegar hasta aquí denunciando lo que ha ocurrido es porque siempre he denunciado con pruebas. Ante eso nunca han podido hacer nada. Entonces, lo que han podido hacer es pues intentarme asfixiarme económicamente para que no pudiera seguir adelante, intentarme eso, quitarme la forma de vivir que tenía, intentarme meter miedo para callarme, y no lo consiguieron y seguí adelante. Bien, y en tu opinión, ¿qué debiera hacerse con la documentación enviada con nocturnidad a Cataluña? ¿Hay copia de esos documentos en el archivo? La ley obligaba a dejar copia, y no una copia cualquiera, una copia compulsada. Si alguien ha tenido que hacer, por ejemplo, una compulsa de su DNI, sabe que con esa compulsa tiene el mismo valor jurídico, no es el carnet, pero tiene el mismo valor jurídico que el documento original. Con las prisas, y para ahorrarse un dinero la Generalitat de Cataluña, ¿para qué voy a hacer copias y menos compulsadas si me estoy llevando lo que quiero? De centenares de miles de documentos que se llevaron, ni siquiera dejaron una copia. Si a quien quiere destruir la historia de España y el país se lleva los originales y no dejan una copia, efectivamente pueden contar a partir de ese momento la historia como quieran. Entonces yo empecé a hacer diferentes pasos. Como decía, el primero, denunciarlo de buena fe, pensando que eran errores que se subsanarían con cartas al Ministerio. El segundo paso que di fue las denuncias públicas. Entonces ahí vi que sí, que eso a los políticos les molestaba, pero que como por encima de todo había un pacto muy importante, Gobierno de España, Gobierno de Cataluña, seguían adelante con las fechorías que estaban cometiendo sobre el patrimonio nacional. Y entonces me dirigí, le eché narices y me dirigí ya a la propia Generalitat de Cataluña. Digo, bueno, ellos tienen los papeles, ahí me sirvió los estudios de Derecho y dije... Hice una solicitud al presidente entonces Artur Mas y le dije, en cumplimiento de la ley, ustedes han llevado determinada documentación, pero hay otra que no cumple los requisitos legales, devuélvanla. Ahí empezó una lucha de tiempo, de desgaste, de decir, bueno, una persona sola contra un gobierno ya se cansará o no tendrá dinero para poder sostener esta batalla y por lo tanto, bueno, jugaron conmigo años. Hasta que no me cansé, seguí un procedimiento administrativo con recursos, no contestaban, presenté un recurso por silencio administrativo, no me voy a enrollar mucho sobre esto porque es muy farragoso, pero conseguí llegar hasta el final, que era, si no me contestaba el señor Artur Mas, tendría que haber devuelto todo. No solo lo que tenían mal, sino incluso lo que tenían bien, todo. Entonces ahí se vio obligado a contestar y decir que no devolvían nada, pero eso me permitió recurrirlo en vía judicial. Y presenté una demanda judicial contra el gobierno de la Generalitat de Cataluña. Esto ocurrió a principios del año 2014, coincidiendo con el nacimiento de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca. La demanda la tuve que poner yo a título particular porque, como era un recurso judicial ante esa resolución que había comenzado años antes de Policarpo Sánchez contra el gobierno catalán, no me quedó más remedio que hacerlo la demanda judicial a título particular. No se podía una entidad presentar la demanda porque era como resultado de mis escritos que llevaban años, de mis reclamaciones a la Generalitat de Cataluña. Les presenté una demanda judicial y contra lo que me imagino que ni en los peores sueños imaginaban los separatistas catalanes, la fui ganando. La fui ganando porque la basaba
no hay ningún tipo de odio, no hay motivos ideológicos, no hay ningún motivo de enfrentamiento entre españoles, fueran de donde fueran, sino en pruebas. ¿Usted le permitía llevarse los documentos catalanes? Ok. ¿Pero usted le permitía a la ley llevarse ese documento de esa familia de Santander? No. No. Esta es la prueba. Devuélvanla. Entonces, el tribunal, tuve además que jugó en campo contrario, por así decirlo, en términos deportivos. Como la documentación la tiene Cataluña, la demanda la tuve que presentar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Era el tribunal competente. Primera victoria, que se admitió a trámite. ¿Cuántas causas justas se quedan en nada en el principio porque no la admiten a trámite? Porque aunque sabes que tienes la razón, no lo puedes demostrar, te faltan las pruebas para ello. Y se archivan directamente las denuncias, las demandas. Se admitió a trámite. Peligro total por parte de la Generalitat, que el tema va a ser tratado en vía judicial. ¿Qué hizo la Generalitat de Cataluña? Buscar auxilio en sus socios, en sus apoyos. Al día siguiente del tribunal admitir a trámite mi demanda, se persona como parte codemandada a Esquerra Republicana de Cataluña. Fíjense, todo un partido político contra un ciudadano de a pie. Ya no era solo un gobierno, el gobierno de la Generalitat de Cataluña, sino el partido político Esquerra Republicana de Cataluña. Otro grupo separatista se llama Comisión de la Dignidad, lo más radical que los oyentes puedan imaginarse de Cataluña, ellos. Es decir, por un lado, un ciudadano de a pie, solo, y por el otro, Generalitat de Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña, más otro grupo separatista muy radical. Y seguí ganando. Intentaron decir que no era quien una persona de a pie para presentar esa demanda. Intentaron hacer una jugada jurídica que se llama legitimación activa. Lo explico. Que una persona que yo no tenía potestad para poder presentar esa demanda contra el gobierno catalán. Demostré que sí, porque llevándose esos papeles, mi trabajo no lo podía desarrollar. Como investigador necesitaba esa documentación. Si se la habían llevado y no habían dejado copia, claro que mi trabajo se veía alterado, se veía totalmente perjudicado, como que no podía hacerlo. Entonces me dio la razón por segunda vez el tribunal y dijo, pues tiene usted razón, es parte interesada en este procedimiento de los papeles trasladados a Cataluña. Con toda la razón, usted te presenta la demanda. Tercera guerra que tuvimos, el idioma. Nunca me han escrito en castellano. Se niegan a utilizar el español. Todos los escritos que recibo de la Generalitat de Cataluña, de Esquerra Republicana de Cataluña, de esta Comisión de la Dignidad, que es una comisión auténticamente indigna, solo me escriben en catalán. Cada vez que me llegan los escritos, tengo que pedir amparo al tribunal para decir, mire, vivo en Salamanca, resido en Salamanca, no entiendo, me gustaría entender el catalán, no lo entiendo. Lo tiene que mandar a una empresa de traductores jurados con los gastos que ocasiona. Y la tercera guerra fue la del idioma. Me decían, ahora te jorobas y te escribimos solo en catalán, por más que le rogué manden ustedes una copia, no les digo que no hablen, que no me escriban en catalán, están en todo su derecho. Mándenme una copia en castellano para que yo pueda comprenderlo y saber qué me están ustedes contestando a mi demanda, que aquí nos estamos jugando mucho ante un tribunal. Nunca lo hicieron. Se negaron a utilizar el español. Y hemos llegado hasta el final. Está el tema visto hace unos días, ya visto para sentencia. Hemos presentado las dos partes, se llama el escrito de conclusiones. El escrito de conclusiones es como las películas americanas cuando al final los dos abogados ante el jurado hacen todo un resumen de lo que ha ocurrido durante el juicio. Bueno, pues en este caso ha sido por escrito. Hemos presentado ya los escritos y ha quedado visto para sentencia. Hay posibilidades más que reales de ganar ese juicio a la generalidad separatista del presidente Puigdemont y que tenga que devolver todo eso que ha robado a todos los españoles. Con esto que me dice, queda claro que además de un expolio, esto en realidad es un asunto de verdadera traición al interés nacional. Y además podemos decir que es un ataque a nuestro patrimonio, pero arteramente preparado, diseñado y llevado a cabo por todas las administraciones públicas y privadas que están involucradas en este asunto. Totalmente, ha sido un robo premeditado, con alevosía y con nocturnidad,
Qué curioso que siempre los camiones llegan por la noche al archivo de Salamanca para evitar cualquier tipo de resistencia ciudadana que se presentase allí las personas a protestar. Siempre sin avisar han llegado los camiones, se han llevado lo que han querido, siempre eso de noche cerrada, se llevaban lo que querían a Barcelona, totalmente premeditado contra el patrimonio nacional. Insisto mucho eso. Los documentos no son papeles viejos de un archivo, en un archivo. Son documentos con un altísimo valor económico que pertenece a todos los españoles, con un elevadísimo valor informativo, cuenta lo que pasó en España. Son documentos que acreditan los hechos que ocurrieron, tienen valor probatorio y no solo eso, garantizan derechos. Fíjese, si eran importantes estos documentos, aquellas personas que efectivamente, esto lo ha dicho mucho desde Cataluña, es que con estos documentos Franco persiguió a las personas que se opusieron a él en la guerra civil y sin embargo callan la segunda parte. Con esos mismos documentos con los que Franco efectivamente, hablamos del año 39, 40, 41, persiguió a algunos españoles, gracias a conservarse en ese archivo nacional propiedad de todos los españoles, a partir del año 77, esas mismas personas pudieron acreditar, gracias a que aparecían esos documentos, las pensiones. Centenares de miles de españoles han podido cobrar una pensión gracias a aparecer en los papeles del archivo de Salamanca. Es decir, garantizaron derechos, garantizaban, por ejemplo, probaban que había un soldado de joven, había estado en el ejército de la República. Bueno, eso permitió luego que pudieran cobrar una pensión. Garantizó derechos. Centenares de miles de españoles, insisto, esto es importantísimo, pudieron cobrar una pensión de ese espíritu de la transición, de cerrar heridas, de cobrar una pensión gracias a que aparecían en esos papeles. Ahora van todavía personas al archivo y no pueden probarlo a consecuencia de que ya no están esos documentos en el archivo. Es un ataque al patrimonio de todos los españoles, es un ataque a la historia de todos los españoles, es un ataque a la cultura de todos los españoles y es un ataque a los derechos de todos los españoles. ¿Cómo ves el futuro próximo? ¿Y tú crees que es posible que estos documentos expoliados puedan volver a donde nunca debieron salir? O al menos copias digitalizadas de ellos, para que cualquier español pueda acceder a ellos como se hizo hasta su secuestro. Por propia voluntad de Cataluña, no. Se ha demostrado, hace 2 días nos reunimos para eso, comenzábamos, ¿verdad?, esta entrevista hablando de esto, han demostrado que no tienen ninguna voluntad. Por propia voluntad no devuelven ni un solo papel. Hay que luchar a muerte por cada uno de esos documentos. ¿Cómo lo vamos a conseguir? ¿Cómo vamos a derrotar a esos que no cumplen las leyes y que se ríen de la justicia española? Hay vías sociales, vías políticas y vías judiciales. En vía judicial, la demanda, no sabemos cuándo habrá sentencia. El problema es, los tribunales van lentos, está visto para sentencia, pero lo pone el auto judicial cuando por turno le toque decidir al tribunal. Puede pasar 1 año, pueden pasar 2, puede pasar incluso todavía 3 años. Nos han avisado que puede ir para muy largo. Pero un día habrá sentencia y no me va a temblar la mano de pedir la ejecución de esa sentencia. Si tiene que ir la Guardia Civil a coger esas cajas de documentos al Archivo Nacional de Cataluña para devolverla al archivo de todos los españoles, no me temblará la mano y pediré la ejecución de esa sentencia. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer todos? Las personas que nos están escuchando, ¿cómo pueden ayudarme a conseguir ese objetivo? Medidas sociales. Tenemos abiertas 2 campañas de recogida de firmas. ¿Qué daño le estamos haciendo con las firmas? Cualquier oyente pone en Google Archivo de Salamanca, hazte oír, a través de la web de hazte oír, pone Archivo de Salamanca, hazte oír y va a haber un enlace, lo pincha y puede firmar en menos de 1 minuto. Se firma, se pone el nombre, el correo electrónico, la provincia, selecciona la provincia donde vive, pincha en firmar y ya está. Se tarda menos de 1 minuto en Google poner Archivo de Salamanca, hazte oír, se pincha ese enlace, se siguen los pasos, se tarda menos de 1 minuto en firmar. Por cada firma
se le remite automáticamente al ordenador del presidente Puigdemont un correo electrónico que le dice: por favor, devuelva los documentos al archivo de Salamanca que mantiene usted indebidamente en su poder. Todos los oyentes les invito a firmar Change, también es una plataforma muy conocida igual. Change, archivo de Salamanca y los mismos pasos. Creo que en vez de la provincia, en este caso le piden el código postal, se tarda 1 minuto en firmar. Van entre una plataforma y la otra 58.000 firmas de españoles de todas las provincias. No ha quedado ni una sola provincia, ni Ceuta, ni Melilla, por firmar. Y españoles que viven hasta en 75 países de momento ya han firmado. Hacer fuerza entre todos. Lo que le pido a los oyentes es: vamos a hacer fuerza entre todos. Con una simple firma estamos haciendo presión, les estamos poniendo contra las cuerdas para que devuelvan esos documentos que tienen ilegalmente en su poder. Y medidas políticas. Yo salí tan desolado de esta reunión de antes de ayer con el gobierno catalán que, bueno, hace tiempo había habido un ofrecimiento de un diputado del Parlamento Europeo. Les voy a denunciar, es una denuncia moral en este caso, pero les va a escocer muchísimo. Llevo el asunto al Parlamento Europeo. Hay una comisión para proteger precisamente eso, los derechos de las personas cuando se sienten desamparadas por sus estados. Se va a llevar a esa comisión y le vamos a sacar, a lo mejor solo es eso, una denuncia moral. Pero al gobierno separatista catalán, ante todas las instituciones europeas, les vamos a sacar los colores por robar al conjunto de españoles. Al hilo de esto, me gustaría preguntarte si tú has podido comprobar, allá donde has llevado tu denuncia del expolio del archivo de Salamanca, si has podido comprobar, como te decía, si el pueblo español es sensible a este tema, o por el contrario has observado una dejadez y una atonía que pueda concordar con otros muchos males de los que aquejan a España. Claro, lo que no sale en la televisión no es noticia, desgraciadamente. Entonces, ha habido intereses para que este tema no tuviera la repercusión que se merece. Este tema no está siendo, no es portada de los telediarios, ¿verdad?, en las televisiones, y podía serlo perfectamente. Entonces, hay intereses para que este tema no tenga el recorrido que merece tener. ¿Qué está ocurriendo? Que claro, que hay políticos, hay instituciones que a medida que no han conseguido pararme, no han conseguido ponerme de rodillas, he seguido R que R para adelante con las denuncias, pues se van sumando. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Salamanca, que al principio me decía, déjalo, si ya lo dejamos así. En el mes de octubre último, lo mismo que yo hago en la demanda judicial, pues lo hicimos como Asociación Salvar el Archivo de Salamanca, un manifiesto, y el Ayuntamiento de Salamanca se adhirió a ese manifiesto. A lo mejor sin mucho entusiasmo, pero decía, bueno, es que vamos a quedar como el betún si un ciudadano consigue lo que nosotros no hemos movido un dedo, conseguir que el Ayuntamiento de Salamanca se adhiriera a ese manifiesto. Siguiente paso, Cortes de Castilla y León. Igual, el 22 de diciembre, hace medio año, igual, votó el Parlamento de Castilla y León adherirse al manifiesto de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca. Es que me perdonen la expresión los oyentes, echarle huevos. Y quienes querían que se guardase silencio, no le ha quedado más remedio que irse sumando. El 30 de marzo último, una senadora de aquí cerca, de Foro Asturias, igual, presentó ese manifiesto de la asociación y lo registró en el Senado para que todos se retratasen y votasen. Lástima, al no constituirse gobierno, todo el mundo sabe, se disolvieron las Cortes Generales y no se pudo debatir. Nos ha prometido que si el domingo sale elegida nuevamente por Asturias, va a volver, que su primera acción parlamentaria va a ser volver a presentar el manifiesto para ver qué vota Pedro Sánchez, para ver qué vota Pablo Iglesias, para ver qué vota Rajoy, para retratar a todos. Sí, ya veremos qué ocurre. Es un tema más que interesante, a ver qué es lo que va a ocurrir. Para ir cerrando temas, antes nos decías que esta lucha ha cambiado tu vida. Has empezado a conocer la cara amarga de los defensores de la libertad y de la democracia tan sui generis que tenemos en España. ¿Compensa el resultado previsible de todos los sinsabores, las trabas, las dificultades que sin duda te estarás encontrando en tu labor diaria? Ha sido durísimo, tío, tener que vivir de una forma diferente porque
No tenía a veces ni para pagar las facturas porque había que pagar al abogado, había que pagar procuradores. Ha sido terriblemente difícil. Claro que merece la pena. Estamos defendiendo no solo un archivo. A través de ese archivo estamos defendiendo España. Y estamos defendiendo España de quien quiere liquidarla y quien está siendo cómplice de esa liquidación por hacer dejación de sus funciones. Claro que merece la pena. Ocurra lo que ocurra al final, este camino había que hacerlo. Me decía una persona hace poco, porque me decía, excepcional lo que has hecho. No, Policarpos hay muchos en España. Es que puedan encontrar eso, los medios, los apoyos, como esta entrevista, por ejemplo, hoy, para que llegue a más gente, para que más gente se sume, con una simple firma que no cuesta nada. Y vamos haciendo tal fuerza que me permite llegar hasta el final. Y el objetivo al final no es una victoria de Policarpo, no es en beneficio de Policarpo. Yo no gano nada con esto. Es en beneficio de España. Sin duda, no hay nada más gratificante que cualquier esfuerzo. No hay nada más gratificante que cualquier sacrificio que se pueda hacer por nuestra gloriosa y hoy venida menos nación. Muchas gracias, Policarpo. Ha sido un honor tenerte con nosotros hoy aquí y esperamos verte pronto por Santander con novedades ilusionantes. Aquí dejas tu casa. Muchas gracias. Un verdadero placer. Muchas gracias a los dos por haber estado aquí hoy. Muchas gracias a Policarpo Sánchez por haber dejado bien claro la historia del expolio del archivo de Salamanca, que ha vivido en primera persona, sufriendo presiones e incluso perdiendo su trabajo, solo por exigir lo que es de ley y de justicia, que no es otra cosa que la verdad. Para finalizar, quiero dejar claro ante todos los oyentes que nosotros no estamos en contra de Cataluña, que no se nos malinterprete, pues esto sería estar en contra de España. Nosotros defendemos la Cataluña hispana, a los catalanes orgullosos de ser tanto catalanes como españoles, y siempre estaremos frente a los que hacen del odio a España su razón de existir, y que por tanto también odian a Cataluña, por mucho que no apeen su nombre de su boca. Quería dejar claro esto, ya que el tema que se trataba hoy en el programa no era otro que reivindicar la verdad acerca del expolio del archivo de Salamanca. Muchas gracias a todos y hasta el próximo programa.